Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión más del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística, Conciencia Cósmica, Conciencia Universal. El día de hoy tenemos una temática que puede ser muy interesante para todos. Vamos a tratar de comentar acerca de lo que es Dios, no en un terreno teológico o religioso, sino de una manera práctica. La mayoría de las personas no estamos conscientes de que Dios es una presencia y es una conciencia dentro de nosotros mismos. Y la mayoría de nosotros quizás tenemos temor o pavor de encontrarnos con esa voz, con esa presencia de Dios en nosotros, esa conciencia que está en nosotros y que también es parte de nosotros. El día de hoy es un tema muy interesante. Espero que se queden y que podamos pues comentar al respecto de este tema. También vamos a hablar un poquito acerca de la cuestión de la irrealidad del plano material, inclusive de la irrealidad de nuestra persona o nuestro ego, y vamos a hablar también un poquito de entonces qué es lo real, qué es lo real. Si es posible, voy a grabar algún material que se lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp respecto a casos donde se pueden ustedes dar cuenta de cuándo estamos siendo reales, cuándo estamos siendo congruentes con nuestra esencia y cuándo estamos, digamos, usando la energía para que trabaje una inteligencia, una conciencia de un plano material, la conciencia humana o el ego. Es un tema muy interesante y vamos entonces a iniciar con el tema. Sean cordialmente bienvenidos todos. Vamos entonces a iniciar. Es importante recordarles que siempre voy a tratar de apoyarles en el concepto de hacer realizaciones prácticas, porque la mayoría de nosotros tenemos como mucha capacidad para poder intelectualizar o recibir el conocimiento. Pero el éxito no va a estar únicamente captando conocimiento y acumulándolo en la biblioteca, que es la mente o el cerebro. La idea es la práctica. La mayor realización es la práctica. Y si la persona no practica, el músculo se adormece, se atrofia y se muere. Entonces es muy importante que todos nosotros, en la medida de lo posible, vayamos practicando la enseñanza. Les pedí que compraran una libreta de uso personal. Y yo les preguntaría si la compraron. Les pedí que hicieran la mejor versión de ustedes mismos para que ustedes definieran qué es el proyecto de vida que tienen. Lo más importante es su propio proyecto personal. Y si ustedes no piensan qué son ahorita y qué quieren hacer, qué quieren ser, mejor dicho, pues estamos digamos, haciendo mil cosas que no apoyan a ese proceso. Por eso es importante que establezcan su ideal espiritual, empezar a trabajar en ustedes mismos y tratar de perfilar cuál es el ideal de persona que quieren tener, que quieren ser. También les sugerí que establecieran un programa donde incluyeran la oración y meditación, de preferencia de uso diario. Algunos no lo han hecho, quizás, otros lo han hecho una vez a la semana, ya es algo. Otros lo hacen cada tercer día y otros, pues quizás hacen oración, no hacen meditación. Los dos elementos fuertes para el desarrollo espiritual son la oración y particularmente la meditación. También como tarea a largo plazo es ir conociendo mi relación o mi percepción personal con Dios, como yo lo entienda. Y yo entiendo a Dios como la vida. Lo entiendo a Dios como mi conciencia, que me habla en voz silente. También tomar al modelo de Jesús y cómo me siento yo con ese modelo. Me siento bien, me siento mal, me va a quitar mi autoridad, qué sé yo. Trabajamos con la paciencia hace una semana y la idea es seguir trabajando con la paciencia, pero llevando el control de mi avance, como ahorita les expliqué hace como 20 minutos, para aquellos que entraron a las 7:30. Ahorita también les pedí que buscáramos controlar la atención siempre en positivo, recto pensar, recto hablar, recto actuar. Y les mandé 2 videos, El poder de la meditación y Las bondades de la meditación de Ángel Escobar. Y la otra era que difundieran esta charla. Entonces la idea es que concienticemos si realmente lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. O sea, es una invitación muy amorosa y muy respetuosa. Muy bien. Entonces vamos a pasar ya propiamente a la temática del día de hoy. Voy a minimizar las imágenes para que se pueda leer. Y donde vea que se bloquea,
me quito yo. El día de hoy tenemos una charla muy especial. Vamos a empezar con esta reflexión de la sesión de hoy. Esta reflexión es la tercera, es la cuarta reflexión que tiene que ver con esto. Dice que la cabeza del ave, imaginemos un ave, que somos nosotros. La cabeza del ave es la voluntad, o es tu voluntad que direcciona el vuelo. A donde dirige la cabeza la atención, los ojos del ave, es a donde se dirige el vuelo. Y con las alas de la sabiduría y del amor nos elevamos a Dios. Siempre, siempre, siempre vamos a tener una triada: la voluntad, la sabiduría y el amor. Lo único que nos hace sufrir y que nos separa de Dios, de la fuente, lo único que nos permite manifestar la imperfección es nuestra voluntad. La voluntad determina tu destino, determina tu vida, esta y las que vengan. Y dice, es con la voluntad del ser con la cual podemos direccionar nuestro vuelo hacia arriba o hacia abajo. Y es a través de las alas de la sabiduría y del amor cómo nos impulsan y nos elevamos al mismo Dios. Nos convertimos en Dios. Desarrollamos sabiduría y el amor, y esto nos eleva a la divinidad, porque las cualidades de Dios son las mismas. Voluntad perfecta, en nuestro caso es voluntad imperfecta, sabiduría sin limitación y el amor incondicional a toda forma de vida, al universo mismo, a su creación. Entonces es un tema muy interesante. Donde está el amor, hay una trinidad. Fíjense, donde está el amor hay una trinidad. Uno que ama, uno que es amado y el otro que es el amor. Donde está el amor hay una trinidad, hablando del número 3. Uno que es el que ama, el otro que es el amado o el que recibe el amor, y el otro que es la manifestación del amor como una entidad, como una inteligencia, como una conciencia. Entonces este es el tema de reflexión del día de hoy. Ojalá pueda caernos el 20, el peso o el centenario. Y sean bienvenidos al CEDEC. Vamos a partir de este tema, desarrollando esta temática, y voy a usar el pizarrón para explicar. Dice aquí grandes enigmas universales, que ya lo comentamos, que es el sufrimiento y la muerte. De hecho, mientras no tengamos respuesta al sufrimiento ni a la muerte, estamos en pañales espirituales, es decir, estamos como bebecitos. Cuando uno entiende que el sufrimiento es cosecha propia y responde a leyes universales, impersonales, lo más lógico es que la persona concientice por qué está sufriendo y cuáles son sus defectos morales. Y la muerte, hay que entender qué pasa después de la muerte. Imagínense, aquí estamos, pónganle 80, 90 años de vida. Y en los planos espirituales podemos estar, no sé, 1000 años, 500 años, 1000, 2000 años. Entonces, para fines prácticos, estamos más tiempo allá que acá, porque allá es nuestra morada real. La morada de acá, que es física, pensamos que es eterna y que es la que tiene mayor, digámoslo así, importancia, y valoramos el acumular, el poseer, el manifestarnos. Pero realmente la trascendencia de estar aquí es básicamente para el regreso a la de allá, al plano espiritual. Entonces es muy importante esta parte. El sufrimiento se debe de entender y se debe de explicar por qué la persona sufre, por qué yo sufro mental, física o espiritualmente. Y la muerte se debe de entender como una transición hacia el mundo mejor, hacia nuestro verdadero hogar, porque aquí estamos de paso, aunque muchos querramos quedarnos aquí y pensemos que somos eternos y para siempre en este plano, ¿no? Sí somos eternos porque somos entidades perfectamente diseñadas para manifestar la eternidad. Es decir, no podemos morir bajo ninguna circunstancia. Somos eternos y tenemos la eternidad por delante. Pero si nos acogemos a eso, nos atenemos a eso, no practicamos el desarrollo que nos corresponde aquí. Por eso es tan importante este proceso. Entonces, muchas teorías, muchas cosas, pero mientras no explican el sufrimiento, las desigualdades humanas y la muerte y las diferentes formas de trascender, pues no sabemos gran cosa del mundo realmente, del mundo completo. Y existen 3 planos de existencia: el espiritual, el mental y el material. Esto ya lo explicamos. Hay 3 planos de manifestación.
espiritual, que es el mundo de las causas, el mental, que es el plano de la creación, donde creamos, y el plano material o físico, donde está el resultado. Entonces el hombre es un ser eterno, cuerpo, mente, emociones y deseos. Tenemos un ego, o el cuerpo mental inferior, la conciencia, o cuerpo mental superior, el espíritu, y también una esencia divina que es parte nuestra, pero que es parte también de Dios. Es lo que nos conecta con Dios. Por eso todos los seres humanos somos divinos, vosotros sois dioses. Fuimos hechos para ser dioses, pero depende de nosotros el avance. Y la realidad es que Dios es uno y su creación es uno. El destino del hombre lo determina él y lo único que le toca es decidir si quiere avanzar más rápido o más lento. Si quiere avanzar más lento, por decirlo así, es el hombre que se retrasa en las complacencias de su ego y en las apetencias en el plano físico, porque el hombre se apega tanto aquí que regresa aquí. Y decíamos que nuestra voluntad determina nuestro destino. O sea, recuerden esto, la imagen del ave, la voluntad es la que determina el destino del ser humano. No Dios lo pone, no lo impone nada ni nadie. Ahora, hay leyes universales que son inmutables, eternas y perfectas, porque las leyes divinas así fueron hechas. No pueden ser imperfectas, no hay injusticia alguna. El orden divino impera aún en el desorden humano. El orden divino impera porque hay justicia, hay sabiduría y hay amor. Y todo sirve, aún el mal sirve para el bien. Si no hubiera el mal, quizás habría necesidad de manifestarlo, en el sentido de que siempre el mal es una consecuencia del mal comportamiento, de no alinearse a la voluntad superior y tratar de irrespetar las leyes divinas. Pero como eso no existe como tal, simplemente hay una intención, lo cierto es de que las leyes son perfectas y son justas. La vida es la gran oportunidad para avanzar y para ascender, para trascender. Entonces, aquí voy a dejar un espacio y voy a usar el pizarrón. Entonces, vamos a explicar esto porque esto es súper importante. Esto ya lo saben, ya lo hemos dicho una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Voy a usar el pizarrón porque a mí me encanta usar el pizarrón, porque siento que puedo transmitir más la idea. Ya muchos de ustedes saben todas mis caricaturas que hago y me vuelvo loco haciendo dibujitos de la época de la infancia. Pero yo aprendo así. Entonces vamos a aprender así, aunque no haya de otra, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Voy a silenciarlos a todos, porque hay algún ruidito por ahí. Y vamos a pasar a esta parte. Esta parte, y por favor, silenciar a todos. Dije que sí, que sí, que sí, y suena el grillito cantor. Ahí el que tenga el micrófono encendido, por favor, ciérrelo. Por favor. Muy bien. Esto de quién es Dios, quién soy yo y todo este rollo es un tema así como que, ¿qué onda, no? Dios es imposible definirlo, absolutamente imposible limitarlo. Dios no tiene límites. ¿Qué es Dios? Más que quién es Dios. Dios es la energía creativa del universo. Es la inteligencia cósmica que aparte de inteligente tiene voluntad para actuar y también tiene amor para dar. Dios, la conciencia cósmica, el uno, el incognoscible, el indefinido, lo podemos simbolizar como un círculo, como el centro, porque realmente abarcaría todo. A partir de Dios, digámoslo así, las esencias que son Dios, porque todo esto está conformando a Dios, hay una esencia que es nuestro origen, que es nuestra verdadera naturaleza. Esta esencia proyecta en 3 niveles. En el primer nivel, por decirlo de alguna forma, es el plano espiritual. Que es el mundo de las causas. Y esas causas son perfectas. No hay falla en estas causas que representan a Dios mismo, las leyes, los principios. El mundo espiritual es el plano de las causas perfectas. Hay un plano intermedio, que es el plano mental. En el plano mental se sigue manifestando la perfección, pero otras entidades que estamos más apartadas del centro, que estamos en tercera, cuarta dimensión,
usamos o vibramos hasta cierto punto usando el plano mental. Para el plano, este plano es el plano de la creación o el plano de la creatividad. En este plano mental vibramos en este plano y utilizamos el cuerpo mental para crear. El mismo Dios utiliza el plano mental para crear, pero Dios tiene todo, Dios abarca todo aquí. Aquí está integrado la voluntad, la sabiduría, el amor, pero esto es algo esquemático, porque Dios propiamente no depende del plano mental. O sea, Dios proyecta el plano mental para que sus criaturas puedan seguir trabajando y creando. Y en el plano físico simplemente es el plano de los resultados. Resultados o efectos. Fíjense lo que somos nosotros. Nosotros tenemos una esencia divina que está aquí y es perfecta. Proyecta al plano y nuestra realidad viene a ser como si fuera una pantalla cuadrada, por decirlo así. Vamos a imaginar que son así. Y nosotros nos proyectamos, o nuestra esencia perfecta proyecta una emanación de ella, que somos lo que nos conocemos a nosotros mismos como el yo. Fíjense lo interesante de esto. El yo, si lo alcanzan a ver, por acá, el yo presenta una particularidad, es muy peculiar su caso. El yo tiene un cuerpo físico, porque está en el plano físico, aquí tiene un cuerpo. Y el yo también tiene un cuerpo mental, que es con el que crea su propia realidad. Este plano físico es el plano de las ilusiones, o el plano de lo efímero, de lo que no es perdurable, no perdura. Así como llega, se va. Pero nuestro yo usa el cuerpo físico, usa el cuerpo mental, tenemos un ego o una personalidad o una forma de manifestarnos en el plano, tenemos un ego, y voy a manejar aquí dos elementos que no están propiamente en el plano físico, pero que están en un plano alto y se proyectan acá. O sea, en el plano de acá, por ejemplo, tenemos una conciencia superior, más que la tenemos aquí, vibra en frecuencia alta, pero para poderlo entender, tenemos la conciencia del Cristo, la conciencia crística o la conciencia de luz, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es Dios? Dios, para fines prácticos, es nuestra conciencia crística, es esta. Dios, para fines prácticos, es la voz interior, que es la conciencia, que es la única que nos regula y es la única que nos puede orientar y es la única que no nos condena ni nos juzga, pero nos permite, cuando pasamos al plano espiritual, a un plano más elevado, darnos la retroalimentación de nuestro comportamiento en el plano físico. Ahora, el ser humano, al estar en un cuerpo y tener un ego, se identifica mucho con el plano efímero de las ilusiones, el plano de los efectos. Este es el plano de los efectos. Pero él es una entidad de causas. O sea, él es una conciencia de luz. En la parte más profunda de él palpita la chispa divina, la esencia divina, que es Dios, y que se manifiesta a través de la conciencia crística. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la medida que desarrollemos el orgullo de nosotros mismos y en la medida que tratemos de acaparar aquí, digámoslo así, de mantenernos afianzados, imaginemos una bolsa de dinero, de dólares, o de carro, o de lo que ustedes quieran, en la medida que nos identificamos con nuestro propio ego, que es una personalidad del plano físico, del plano material, hecha básicamente para aprender a sobrevivir, a trabajar, etcétera. En la medida que nos enfoquemos en esto, estamos descuidando esto. Y nuestro proceso de regreso acá va a tardar milenios, encarnación tras encarnación. La ley te dice, sed perfectos como yo soy. Sed perfectos
perfectos como yo soy. Y alguien dice, no manches, ¿cómo es posible que voy a ser perfecto como Dios es? O sea, ¿a quién se le ocurre pedirnos ser perfectos como Él es? Y aquí hay un principio elemental muy importante. Aunque no está acá, aquí Dios se manifiesta también. Hay dos elementos, digámoslo así, altos, espirituales, por decirlo de alguna forma. Voy a poner en rojo los dos, que tienen no presencia física en el plano físico, en tu conciencia. O sea, en la conciencia tiene la conciencia crística y tienes la conciencia de Dios. O sea, y están en ti, en tu propia esencia, no en tu cuerpo, están en tu yo. El ego es una proyección del yo para poder trabajar y manifestarse aquí. El ego es, soy mujer, soy varón, soy bonito, soy feo, soy agradable, soy profesionista, no tengo profesión. El ego es el cúmulo de comportamientos, tendencias y hábitos procedentes de vidas anteriores que se proyectan aquí. Es el resumen de todo lo que hemos vivido, tanto virtudes como defectos, el ego o la personalidad. Pero lo más importante es entender que Dios es simplemente, por decirlo así, por decirlo simplemente, es el generador de toda la energía creativa, positiva, benéfica, que inunda el universo. O sea, Dios opera en el plano espiritual, en el plano mental, en el plano físico. Y la única proyección que tenemos que ir, digamos, evolucionando, irnos desprendiendo de muchos hábitos y tendencias, que es como si fuera una bola de esas de plomo que nos mantienen en el fondo del mar, es básicamente nuestra tendencia al orgullo, al egoísmo y al apego. Esto no significa que ya no voy a renunciar a todo y me voy a ir a la calle, me voy a ir al África y ahí voy a vivir y me voy a morir. Significa que tenemos que tener conciencia de que tenemos que ayudar a nuestro ego a educarlo para que vaya progresando. Y hay una clave aquí, hay una prueba importante. La caída del hombre tiene que ver con esto. Cuando el ser humano se enfocó al mundo de los efectos, cuando él vio las cosas que lo apantallaron, que lo engañaron, lo engolosinaron, es como el niño que ve un plato lleno de dulces y se atraganta de bombones, chocolates y dulces y sigue atragantándose. O sea, ya niño, jovencito, adolescente, es como si viera encarnación tras encarnación, repetimos patrones y pruebas. La prueba mayor es creer que existe la dualidad, que existe, por decirlo así, que podemos hacer el mal. Es como, por ejemplo, este sol, imaginen este sol. A Dios lo imaginamos como un sol que proyecta únicamente energías benéficas. Yo les dije, Dios lo pueden representar, por ejemplo, en el amor de una madre con su hijo. Dios lo pueden ver en el amor de una osa por sus ocensos. Dios pueden verlo en la germinación de una semilla. Dios pueden verlo en el canto de un pájaro. Dios pueden verlo en una nebulosa, en una galaxia, en el movimiento armónico de los planetas y sus trayectorias. Dios lo pueden ver en el mar, en el aire, en la tierra, en el fuego, el elemento fuego que calienta en los soles mismos. Dios es el canto de la vida. Dios es lo más maravilloso. Es una energía inteligente, bondadosa, creativa, y de él no puede partir un elemento de imperfección. Por eso Dios se le maneja que Dios es amor. Es una forma muy burda de decir que Dios es amor, pero es para entenderlo. Y este amor es incondicional, porque Dios no pide nada para él. Él simplemente es un generador, dador de energía purísima. Y esa energía se condensa en materia mental, en materia espiritual y materia física. La diferencia que tenemos con Dios y nosotros es única, es una nada más. Dios emana pura energía positiva y benéfica, y nosotros somos soles que mezclamos la parte oscura y la parte negativa, positiva. Es decir, emitimos algunas veces con la palabra, con el pensamiento, con las emociones, cosas bondadosas, benéficas. Pero las veces que somos egoístas, orgullosos, posesivos, avaros, lo que estamos es tiñendo esta energía con elementos radioactivos, por decirlo así, negativos. Y esta energía que está tiñéndose negativo por el poder de la voluntad del individuo hace que nos anclemos a este plano y no salgamos de este plano por milenios. Y entre mayores defectos, por ejemplo, la intolerancia, la impaciencia, la guerra, la crítica, la envidia, el odio, la falta de perdón,
estamos tiñendo la energía del Padre en negativo y esto nos ancla y son anclajes como si fueran lastres que nos anclan y nos anclan y nos vuelven a anclar en el plano material. Y esto nos va a generar dolor y sufrimiento. ¿Qué es lo que hizo el Maestro Jesús? El Maestro Jesús vino como nosotros, como un ser humano cualquiera, por decirlo así, pero él no manifestó más que blanco, blanco. Es decir, la faceta oscura, la sombra, el ego, el egoísmo, el orgullo, no lo manifestó y él replicó el modelo de Dios en palabra, pensamiento, obra y todo. Y sus energías es como si fuera una bomba que emite únicamente agua pura y transparente, un manantial, un sol que emite pura energía positiva. Si él hubiera criticado, si él se hubiera berrinchado, si él hubiera juzgado al Padre o a los demás en su trato con las personas, hubiera generado un elemento discordante. Y este elemento discordante le iba a exigir dolor y sufrimiento. Y anclarlo al planeta. Si el mismo maestro le hubiera gustado, no sé, el sexo, le hubiera gustado tener una casa, un reino en la tierra, se hubiera anclado al mundo de los efectos. Y este mundo es mundo efímero, es una ilusión, porque no es el mundo de las causas, es una proyección del plano espiritual y del plano mental. Entonces el maestro lo que hizo fue básicamente generar puro bien, pura bondad, puro amor. O sea, el maestro de la paz y del amor. No permitió que de él se emitiera ningún rayo negativo o oscurecido, porque eso lo iba a conllevar a anclarse otra vez al plano material. Entonces nosotros no hemos cuidado este proceso y cada vez, en lugar de limpiarnos y purificarnos, nos convencemos de la realidad del plano material, creemos que somos un ego, nos acoplamos a este y nos volvemos a agarrar, a amarrar al plano material. Entonces es muy difícil, siguiendo esta mecánica, complaciendo al ego, no cuidando sus defectos, sus tendencias oscuras, no puliendo ese diamante en bruto, contaminándose con el lodo del plano, pues se vuelve a quedar aquí. Ahora, la única forma de liberar esta energía negativa es básicamente a través del sufrimiento. O sea, la energía de la transmutación opera a nivel primitivo únicamente por el sufrimiento, cumpliendo la ley de causa y efecto. Ser perfectos como yo soy es ser soles de perfección. No emitir ningún juicio, no emitir ninguna palabra, ningún pensamiento, ninguna emoción, ningún acto que vaya en contra de su propia naturaleza, de ser perfectos como yo soy. En el momento que lo hacemos, generamos una causa que va a conllevar un efecto. Vas a generar una deuda que va a conllevar un cobro, una factura que hay que pagar. Entonces, para fines prácticos, es con el sufrimiento. El maestro no tenía necesidad de sufrir, pero él manifestó el ejemplo de cualquier fulanito de la calle, cualquier persona que cometemos errores que le llaman pecado. El pecado no existe, es simplemente no acertar al blanco, a Dios, y con eso el maestro lo que hizo fue dar el ejemplo máximo de abnegación, de sacrificio, de entrega, para dar el ejemplo a toda la humanidad del camino que me vuelve al Padre, que me regresa al Padre. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y esto no significa que hay que decir, es que Jesús me salva. No, Jesús no te va a salvar por más que quieras. ¿Por qué? Porque quien te salva eres tú mismo. Quien la riegas eres tú mismo. Quien te recuperas eres tú mismo. Entonces todo depende de ti. Por eso en la práctica del SEDEC se nos empezó a sugerir, aprendan a controlar la paciencia. Manténganse en paz. Si buscan mantenerse en paz, van a procurar que los pensamientos que se quieran ir por otro lado, los regresan a la paz. Si busca la palabra ser soez, ser agresiva, primero mi paz y luego todo lo demás. Por eso el maestro de la paz, el Señor de la paz, es el Maestro Jesús. Es el maestro de la paz. Por eso este mundo está convulsionado, porque necesita entidades generadoras de paz. Ahora, hay un principio, que no importa lo que te haga fulanito, menganito de tal por fuera. No importa las circunstancias. Tu deber único y exclusivo es ser perfectos como yo soy. Y ser perfecto no significa ser como Dios a nivel absoluto. Significa mantener esta energía vibrando en positivo, irradiando el sol. Imagínense el sol irradiando rayos oscuros.
que le topó un rayo oscuro a la tierra, pues ya la achicharró, o mayor calor, o qué sé yo. El sol está para cumplir el propósito de Dios, que es generar vida en la tierra, protegerla, irradiarla, vitalizarla, y está cumpliendo su función. En el caso nuestro, la humanidad en conjunto no está del todo bien. Entonces, en la medida que hagamos efectos, nos van a anclar en la tierra. Por eso el proceso de reforma moral, reforma personal, nos va a orillar a trabajar en nosotros mismos para ir limpiando y depurando. Decía yo que la forma de transmutarlo es el dolor, es el sufrimiento. Por eso este planeta estamos todos los que estamos como encarcelados, estamos enviados al reclusorio, donde no podemos salir de este reclusorio a menos que sigamos el ejemplo de Jesús. Ahora, esa es una forma. ¿Y la otra forma cuál es? Es a través de obras de amor, obras de benevolencia. La misma energía, el mismo daño que hiciste, empiezas a proyectar en el mismo canal energía acorde a Dios, va a limpiar el canal y lo superior elimina o sustituye a lo inferior. Se empiezan a generar haces de luz. Por eso decía al maestro, quien más ha amado, más le son perdonados sus pecados, por decirlo así. O sea, vete en paz, mujer, porque por lo que has amado, todos tus pecados te son quitados. A través de la ley de la gracia, o sea, a través del amor, a través de irradiar el bien, pese a que te vaya de la patada, a que estés re mal y que tengas enfermedades, que tengas cáncer, que te hayan robado de todo, tú irradias bien, con esa irradiación del amor simplemente te conviertes otra vez en un sol. El maestro manifestó los dos ejemplos, a través del sufrimiento para aquellos que quieren seguir emberrinchados en el sufrimiento y a través del amor incondicional por los demás. Es el ejemplo máximo de perfección. Y vieran que Jesús dice, no, pues es que es Jesús. Pero todos estamos llamados, obligados de alguna forma, si queremos salir del atolladero de la tercera dimensión, para ir ascendiendo a planos. Ahora, algunos pasan a cuarta, quinta dimensión. Ahorita en el cambio de la transición planetaria, pues esperemos mantenernos en una vibración suficiente para acompañar al planeta en su evolución a mundo de regeneración, un mundo de paz, un mundo donde ya no hay enfermedad, donde ya no va a haber muerte, donde ya no tenemos que sufrir estas inclemencias por nuestra propia terquedad de continuar en esa rutina, ¿no? Entonces, así si lo entienden, pues luego me lo explican, que yo ya hice un payonerío ahí. Entonces, así está la cosa. Espero que lo hayan entendido, lo hayamos entendido. Dios es lo máximo, o sea, Dios es lo más maravilloso que pueda haber. En el cosmos no hay una palabra tan potente como Dios, pese a todos los descalificativos y lo que han hecho las religiones con ese nombre. O sea, Dios es una conciencia, Dios está en mí, mientras yo vibro a tono con Él. Ahora, hay una pregunta que se dice, el maestro decía, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice uno, qué fastidio. Primero, amar a Dios, no sé, porque las religiones me dicen cómo amarlo. Pero esto no tiene nada que ver con las religiones. Amar a Dios sobre todas las cosas es aprender a ser fiel a las leyes, a la presencia, a la conciencia de Dios. Tratar de ser fiel a eso que Él es, o que ella o que ello es, porque Dios también es una madre amorosa, justa, benévola, sabia, paciente, comprensiva, que te da 1001 oportunidades. Los seres que despiertan a esto avanzan más rápido, pero ¿cuántos de los seres que conocen en la tierra quieren aprender a quitarse el egoísmo, el orgullo y aprender a hacer bien por mal? Pese a que le pongan mal, lo más importante es eso, no importa lo que hagan afuera, lo que me hagan, no importa lo que hagan los demás, porque a mí eso no me debe de incumbir, no me incumbe. Lo que importa es que sale del corazón, de mi propio generador, que es la palabra, los pensamientos, las emociones y los actos. Tengo que cuidar eso, porque si yo no cuido eso y por cualquier pretexto, cualquier desafío y cualquier cosa que me hacen otros, yo reacciono intolerante, enojón, con justicia, por justicia estoy equivocado. Mi único compromiso es mantener esa vibración positiva. Híjole, ya la regué, ¿qué hago? Corrijo. Comprendo, concientizo que me equivoqué. Quiero rectificar. Padre, ayúdame a rectificar.
En el Padre Nuestro se dice así: primero perdona para que seas perdonado. O sea, es lo que se pide. Padre, perdónanos, o sea, como yo también he perdonado, por decirlo así. Entonces no puedes solicitar algo que tú no has dado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esta es una forma muy práctica de entender la evolución. Quien quiera hacer más y mejor, tiene que aprender a imitar el modelo de Jesús. Muy fácil. Hoy es fácil. ¿Cuánto va a ser más difícil para uno? En la medida que uno no haya hecho su trabajo en el pasado. Aquellos que nos cuesta o les cuesta más trabajo soltar las tendencias egoístas, orgullosas, los apegos al plano, la avaricia, el odio, el resentimiento, significa que no han trabajado en esto. Han trabajado en todo lo demás que lo sigue manteniendo en el plano físico. Por eso se dice, yo digo, yo no tengo problema en estar en este plano físico. Yo estoy contento de estar aquí. Estoy aprendiendo un montón de cosas. Pero no es nuestro verdadero objetivo el permanecer aquí, el anclarnos aquí, el conservar la personalidad y engordarla. Al contrario, la personalidad se tiene que sublimar, se tiene que purificar. Por eso el primer principio en la enseñanza es conócete a ti mismo. O sea, el mayor trabajo es con uno mismo. Tiene uno que estar con ojo pelado, como dicen los sudamericanos, de qué está haciendo mi ego, mi personalidad, y que no me lleve al baile y me dé la vuelta, ¿no? Porque normalmente me da la vuelta. Y hay veces uno ve los defectos, no los ve, sus propios defectos. Por eso se tiene que pedir al Padre: Padre, ayúdame a ver lo que no quiero ver. Ayúdame a rectificar, primero ayúdame a verlo, a concientizarlo, para trabajar en ello. Pero tiene que haber un ideal. Si no tienen el ideal de Jesús, de la paz, del amor, de la paciencia, pues entonces no hay nada, porque no hay un ideal que ustedes estén trabajando conscientemente. Ese sería el principio. Imaginen ustedes, nos cuesta trabajo definir un ideal y luego practicarlo. ¿Cuántos millones de seres humanos ni siquiera se les ocurre pensar que tienen que trabajar con un ideal espiritual y conocerse para transformarse? ¿Cuántos millones? O sea, el 99.9999999 hasta 10 cifras en 9 estarían así. Por eso este planeta o sea, aparentemente no prospera. Y son unos pocos los que están dando el ejemplo siguiendo el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque la mayoría lo modelan como si fuera algo religioso, católico, cristiano. O sea, Jesús no es propiedad de nadie, ¿no? Entonces, es más o menos el planteamiento. Ahora vamos a pasar ¿qué vamos a pasar? Bueno, esto creo que ya se entendió, ¿no? La vida física es una gran oportunidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de tu vida física? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? El sentido de estar aquí básicamente es ese: trabajar en ti mismo. Es el sentido. El único sentido es ese. Y todo lo que está pasando en tu entorno y a tu alrededor es con miras a desarrollar la maestría en ti mismo. Por eso se decía, empieza conociéndote a ti mismo, sé autodidacta, estudia, prepárate. Tienes la eternidad por delante, pero la eternidad viviendo en un plano de tercera como este, es de tercera categoría, donde hay vejez, donde hay muerte, donde hay sufrimiento. Pues la verdad que no es un plano para gozarse. De hecho, la mayoría no vinimos aquí a gozarla. Vinimos a sufrirla, a experimentarla y rectificarla, por decirlo así. Asume tu propio plan, todas las respuestas están dentro de ti, escucha tu intuición. ¿Por qué? Porque la intuición es la voz de Dios, la voz de tu conciencia. Por eso el maestro decía, la verdad nos hace libres. La verdad te hace libre. El amor incondicional es un signo de máximo progreso moral y espiritual. El amor incondicional. Hay amor a la familia, a los hijos, al perrito, pero un amor incondicional a toda forma de vida, pues está como ¿para cuándo, no? Empecemos con los seres humanos, obviamente con los animales, las plantas, pero es el amor incondicional que es fiel reflejo de la cualidad de Dios. Jesús, por tanto, es el hermano mayor, el modelo y guía de esta humanidad, y no nada más de esta, de muchas humanidades. De hecho, es un proyecto, es un plan tremendo, elevado. Y aquí se dice, la ignorancia es la causa del mal y su respectivo sufrimiento, porque al no conocer, al no buscar la sabiduría, el conocimiento, estamos en penumbras. Dice, los malvados son realmente ignorantes, o sea, los hermanos que se equivocan y que hacen mal, realmente son ignorantes porque son obstinados en el mal, se identifican con ese mal. Y yo sufrí, me hicieron daño, ahora yo voy a hacer daño, ok, pero estás equivocado, porque el mal genera sufrimiento. El dolor los va a hacer cambiar tarde o temprano. Entre más tarde,
más van a sufrir. Échenle más ganas al mal, más van a sufrir. Por lo tanto, es de sabios cambiar, es de sabios perdonar, porque perdonando avanzamos. Todo mundo ha cometido errores y todo mundo le han hecho errores. Entonces hay que pedir perdón y perdonar y soltar. Aprende entonces, aprende el conocimiento, la verdad que te hace libre, para que puedas evolucionar y retomar tu viaje al centro, al Padre. Y evoluciona sirviendo. ¿Por qué? Porque es dando como recibimos, porque es compartiendo el amor, es manifestando la bondad, cómo nos elevamos al ejercitar el músculo espiritual. Es la única forma de ser feliz. Y miren, ustedes han probado y hemos probado todas las formas para ser feliz. Y uno se pregunta, si has encontrado la felicidad, ¿eres feliz? Y la respuesta es felicidad a medias y es temporal, porque no dura mucho. Aún el sexo no dura mucho. Aún la belleza no dura mucho. Aún el confort de tener una casa en la playa no dura mucho. Aún tener una pareja, hombre o mujer, tampoco dura mucho. Aún los hijos no duran mucho. Aún todo no dura. Entonces, ¿qué es lo que dura? ¿Qué es lo que dura? Lo que dura es la conciencia despierta, lo que dura es el espíritu, es la conexión con el Padre, porque puede uno estar aquí, puede estar uno en otro lado, pero si aprendiste a realizar, a cultivar la relación con Dios, nunca te vas a encontrar solo, desamparado, ni sufriendo injustamente, ni sufriendo sin ningún motivo, ni ningún provecho. Decía San Agustín, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da. Todo lo que nos da es bienvenido, con alegría. Y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Ahora yo digo, ¿cómo puedo entender a Dios si no es como la vida misma? Yo, por ejemplo, para mí Dios es mi conciencia interna, la que me da la claridad de entender y explicar esto. Yo soy el primer beneficiado en explicarlo porque lo escucho y lo recuerdo. Pero la verdadera felicidad está en estar en la conciencia vibratoria de Jesús, de Dios, y soltar lo que aquí nos llega, recibirlo bien recibido, se va bien ido. Entonces mi felicidad no depende de lo que posea, lo que tenga o lo que no tenga. Mi felicidad trasciende las condiciones y las cosas del plano material. Y eso sería como el caso. Bueno, entonces de aquí partimos al concepto muy interesante. ¿Qué es Dios? Es la conciencia universal, benévola, misericordiosa, compasiva. Dios es amor, pero también Dios es sabiduría. También Dios es conocimiento. Dios son leyes, Dios principios. Dios mantiene las galaxias, los universos, el cosmos mismo. Dios tiene todas las riquezas habidas y por haber. Dios tiene todo el conocimiento para curar, para sanar. Dios es todo lo magnífico, lo maravilloso, lo extraordinario que el ser humano puede y debe aspirar, pero en la medida que él sea afín con Dios mismo, en la medida que el hombre busque a Dios, amándolo sobre todas las cosas y más allá de las cosas materiales, sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, es básicamente alinearse con la voluntad de Dios y ser uno con Dios. Por eso se nos pone que Dios es lo primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y consecuentemente, como Dios opera como esencia en cada uno de los otros yoes y en nosotros mismos, por eso nos dicen, ama a los demás como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en suma, ese corazón no está ahí en balde. Jesús viene a ser el puente que nos conecta con Dios y es el ejemplo a seguir. Yo estoy aquí, pero yo trasciendo en la medida que trasciende mi amor hacia los demás y hacia Dios mismo. O sea, es interesante el caso. Y dice aquí, este tema es súper fuerte, muy bonito. Amar a Dios sobre todas las cosas significa ¿qué? Obedecerlo. ¿Y quién pregunta y quién dice ¿y cómo obedezco a Dios? La simple palabra de obedecerlo básicamente nos retuerce las tripas, por decirlo de alguna forma. No estamos acostumbrados a obedecer la vida, las leyes que rigen este universo, el cosmos mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una rebeldía inconsciente con Dios. Por libre albedrío, se dice que el pecado, por decirlo así, del hombre fue la separación de Dios. Y eso es algo mitológico, alegórico, pero realmente es así. Porque teníamos la posibilidad de ver el bien y aceptar el bien y generar siempre bien, pero por otra razón nos apetece el mal
nos gusta el mal, nos engolosinamos en el mal y le seguimos dando rienda suelta al mal. Entonces el mal como tal no es una creación de Dios, es una resultante del mal uso del libre albedrío humano. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se dice ama a Dios sobre todas las cosas, y amarlo significa obedecerlo, y no obedecerlo como a regañadientes, obedecerlo porque es lo mejor que me puede pasar en la vida, escuchar la voluntad de Dios, aceptarla conscientemente y hacerla, ejecutarla. Oye, pero voy a perder el dinero, voy a perder mi placer, voy a perder lo que... No pierdes nada, pierdes aquello que te está anclando, porque si quieres placer, quieres sexo, quieres amor, quieres felicidad, quieres plenitud, eso está en un nivel más elevado, en las causas, en el mundo de las causas, que es Dios. Dios representa todo lo bueno, lo bello y lo perfecto que el ser humano puede aspirar. No hay ningún deseo que Dios no pueda satisfacer, siempre y cuando ese deseo sea para bien de tu propia alma, de tu propio ser. Ahora, ya entendemos lo que es amar a Dios sobre todas las cosas. Es darle prioridad en la vida a Dios. Dios lo es todo. Dios en la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche. Dios en el desayuno, en la comida, en la cena, en la merienda. Dios en todo, en el trabajo, Dios en el sexo, Dios en la pareja, Dios con los hijos, Dios en la escuela. Dios en todo, porque realmente es lo que representa la perfección, el modelo del cual procedemos y al cual vamos. Vinimos de Dios, venimos de Dios, estamos en transición hacia Dios y vamos hacia el encuentro con nuestra divinidad. Pero no esperen encontrarse a Dios después de muerto. ¿Por qué? Porque si ahorita que estamos aquí no estamos ensayando cultivar la relación con Dios, no esperemos morirnos para encontrarlo, porque no lo vamos a encontrar así. Decía una persona que era evangélica, oigan, quiero hablar con Dios porque ya me morí, me di cuenta que estoy muerto, pero quiero hablar con Dios. Y la gente le dijo, bueno, puede hablar con un emisario, pero Dios se mira y se ve cuando ya está uno al nivel de alguna forma cercano al de él. Cuando ya estamos vibrando como él, cuando ya hemos realizado. Jesús ve a Dios, sí lo ve, pero lo ven todos nosotros, sus hermanos. O sea, Dios ve a sus hermanos como el reflejo de Dios en cada uno de nosotros. Entre más disminuidos, entre más pequeños, para Jesús somos algo maravilloso, extraordinario. Entonces, por eso, dice, según crece el amor dentro de ti, así crece también la belleza, porque el amor es la belleza del alma. Según crece el amor dentro de ti, así crece también la belleza, porque el amor es la belleza del alma. El amor es la belleza del alma. El amor es la verdad del cosmos. El amor es la esencia más sagrada de Dios. Es lo más perfecto, lo más bueno, lo más verdadero, lo más justo. Dios es eso y más. Y hay aquí una teoría, una historia del Principito. Dice, te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la Rosa. No es lo mismo, respondió él. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Así es Dios. Amar es saber que no te cambia el tiempo. Dios no cambia con nosotros, su amor es incondicional. Ni las tempestades, ni mis inviernos. Es decir, mis errores y mis tormentas. Dios no cambia, Dios es inmutable. Amar es darte un lugar en mi corazón. Tenemos un lugar en el corazón de Dios. Para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. O sea, es recíproco el amor. Dar amor no agota al amor. No agota el amor. Por el contrario, lo aumenta. Y fíjense, podemos dar todo el amor del universo y va a seguir creciendo, a diferencia de cualquier cosa, dinero, compañía y todo. O sea, todo lo que tengamos nosotros, lo que podamos dar se agota al darlo. Pero al dar amor, el amor se multiplica exponencialmente. Cuando das amor, se multiplica y regresa a ti, llenando de luz tu propia alma. Por el contrario, el amor aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la Rosa. No lo entiendas, vívelo, agregó el Principito. Es una historia que pareciera para niños, pero es un tratado metafísico para todos los que andamos buscando esto.
Entonces aquí están los elementos. Cuando piensen en su vida, piensen en 4 elementos. Primero, el concepto del yo, porque tiene que partir de alguien, ¿no? Yo estoy consciente de que soy independiente, tengo libre albedrío y tengo conciencia de mí mismo. Pienso, por lo tanto, luego existo. Pienso, luego existo. Yo pienso, pero también siento. Y siento, entonces significa que yo existo. Yo. Luego inmediatamente Dios, como el eje, como la causa raíz de mí mismo, de mi propia vida. Dios me regaló la vida misma. Dios es amor. ¿Cómo identifico a Dios? Como la energía creativa, amorosa y bondadosa del universo, lo que llamamos Dios. Luego pienso en los demás como presencias de Dios. O sea, en los demás, por muy malos, feos, horribles, enojones, tristes, deprimidos, pobres, ricos, hay una esencia palpitando al igual que la esencia que palpita en mí. O sea, a Dios lo tengo cerca en las demás personas, en mis semejantes, y luego en los animales, luego en las plantas, en la tierra misma, en la Pachamama. Y el modelo de Jesús. Son 4 elementos que hay que acordarse. Yo, Dios, los demás y Jesús. Jesús, el modelo cercano para que yo entienda lo que Dios quiere para mí, el modelo a seguir. Entonces está muy claro. 4 elementos. Yo, Dios, los demás y el Maestro Jesús como modelo que me interconecta con Dios, me interconecta con mis semejantes. Y Jesús también me enseña a amarme a mí mismo. Y aquí hay una pregunta interesante, que es la pregunta del millón. ¿Qué significa amarse a uno mismo? ¿Significa darlo todo, sacrificarlo todo, renunciar a las comodidades que tenga? No necesariamente. Amarse a sí mismo es amar lo bueno, bello y perfecto que está en mi alma, que está en mi espíritu. Cuando uno se ama a sí mismo, reconoce la divinidad de Dios en uno. No amarse la cara, el cabello ondulado o con chinos. No, o sea, no voy a amarme a mí mismo. ¿Qué significa? Tengo que ser egoísta, tengo que ser orgulloso, me estoy amando a mí mismo. No, amarte a ti mismo es amar al alma, a la esencia que palpita en ti y que es de Dios, y que eres Dios y que es lo más auténtico en relación con Dios. O sea, amarte a ti mismo es buscar conocerte, buscar perfeccionarte y quitarte todos los defectos y hábitos que no van acordes a la vibración de Dios. Amarte a ti mismo es por vida tuya, ámate, conócete, ayuda a tu alma encerrada en esa jaula que has puesto, que es el ego. Entonces, amarse a sí mismo no significa lo que la gente cree, porque la gente no sabe ni qué es amar a Dios, ni qué es amar a Jesús, porque Jesús realmente no quiere que lo amemos a Él per se. O sea, Él quiere que sigamos el ejemplo y que lo proyectemos en las demás personas. O sea, Él dice, lo que hagas a los otros, me lo haces a mí. Trata al otro como quieras que te traten, porque tanto es divino el otro como eres tú. ¿Acaso crees que tú eres el único hijito predilecto de Dios? ¿Qué diferencia hay entre tú y el carnicero? ¿Qué diferencia hay entre tú y la señora que te hace el aseo, que te hace la cocina? ¿Qué diferencia hay entre tú y la persona más pobre, más fea, más enferma, más denigrada por las enfermedades? Irreconocible. ¿Qué diferencia hay en ti y el hombre elefante? Un ejemplo, ¿no? La persona que quizás no la puedes ver porque presenta apariencias de cosas feas, de fealdad física o espiritual. ¿Qué diferencia hay? Para Dios no hay diferencias, todos son sus hijos y todos son bienes amados, son el bien amado de su corazón, son todos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que nuestra vida sea como un camino que apoye el crecimiento de los demás, porque el que más está más alto debe de servir más a los demás. Entonces, de esa forma se entiende todo. Ya no caemos en elucubraciones religiosas, en jaloneos mentales, en teología barata, en cosas estratosféricas. Todo se reduce al amor. Básicamente se reduce al amor. Conócete que eres amor, que eres un generador vivo de amor divino. Viniste a ese propósito y entre más hagas músculo, dando, irradiando las bondades, bendiciones de Dios, en esa medida vas creciendo. Entonces, en esa medida te acercas más a Dios. Y aquí hay unas frases que la verdad, esas se los voy a dejar de tarea para que las reflexionemos y si quieren las vemos el próximo sábado a las 7:30. Es una tarea porque me extiendo y luego el tiempo aquí se va. El tiempo pasa. Como dice la canción, el tiempo pasa.
Bueno, fíjense lo que decía. Ahorita tomé el modelo ¿cómo se llama? De Agustín de Hipona, que fue uno de los padres del cristianismo auténtico, no del cristianismo del siglo III, IV, donde todo lo institucionalizaron, hicieron su relajo y crearon la iglesia. Aunque se respeta la iglesia, se respeta a los seguidores de cualquier iglesia, pero lo cierto es que en honor a la verdad, el maestro no quería ninguna iglesia. El maestro no le apetecía, aunque sabía que el ser humano por ignorancia iba a endiosarlo, lo iba a poner en un altar y a través de él iba a crear un culto, iban a crear un culto. O sea, Jesús no necesita culto alguno. Lo que necesita es que lo escuchemos, el contenido de su mensaje y lo tratemos de practicar. Decía Agustín de Hipona, o San Agustín, el doctor de la iglesia que le llaman, conócete, acéptate y supérate. ¿Cómo le resuena esto? Conócete a ti mismo, acéptate tu divinidad, tu perfección en ti, Dios en ti, y supérate quitando los defectos del ego que has creado y que has mantenido. Conócete, acéptate y supérate. Para ello debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Debes vaciarte primero de aquello que estás lleno. ¿De qué estás lleno? ¿De qué está llena nuestra personalidad? Hay que vaciarnos de algo para generar ese vacío y a la vez poder llenarlo de aquello que estamos vacíos, que no tenemos. Aquí dice otra frase. Porque nadie puede saber por ti. ¿Acaso piensas que vas a ser salvo por Jesús? Nadie puede saber por ti, porque nadie puede crecer por ti. Una semilla crece por esfuerzo propio, germina por esfuerzo propio. Nadie puede buscar por ti. Te podemos ayudar, pero el que tiene que buscar y meditar, reflexionar, eres tú. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. Por eso yo les digo, el esfuerzo conlleva el crecimiento. Si no hay esfuerzo, no sirve, porque las cosas fáciles no perduran, no echan raíz en tu alma. No hay mérito, y si no hay mérito, no hay logro. La existencia no admite representantes. O sea, nadie te representa. Tú solo te representas ante el universo, ante Dios, ante tu propio proyecto de vida. Reflexionémoslo. No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. ¿Cuántos de nosotros es que el ayer era mejor que hoy? No, no lo digas. ¿Por qué? Porque las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos. ¿Qué es lo que hace los buenos o malos tiempos? La conciencia, las virtudes o defectos. Es que la vida me va tan mal. Ok, piensa en tus virtudes. Piensa en el bien que estás haciendo al prójimo, en lugar de estar quejándote de lo malo que te va en la vida, de que no tienes dinero, que no tienes amor, que no tienes y que necesitas. Dios te va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas. La vida te lo está dando. Debería uno bendecir las situaciones de infortunio, porque en esas crecemos. Es una oportunidad de crecimiento. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y la pregunta es, no es que quiera conocer sus intimidades. ¿Qué es lo que amas en la vida? ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Cuál es tu ideal? ¿Dónde proyectas el amor de tu alma? Si no aprendes a amarte a ti mismo, y acuérdense que es amarse a sí mismo, es amar a su alma, a su esencia, a su modelo de perfección, a la llamita que palpita en la jaula que tú has envuelto y que la has puesto. Si no aprendes a amarte a ti mismo, tendrás siempre dificultades en amar a alguien. ¿Por qué? Porque la lógica es que no podemos entregar amor sin primero sentir amor por nosotros mismos. Ahora, el amarse a sí mismo es realmente interesarse en su relación con Dios, en conocerse a sí mismo y tratar de ser un canal para que la bondad de Dios se manifieste, lo mejor de nosotros puestos al servicio de nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque los semejantes no están de parapeto, no están así para hacerte la vida imposible, no está que el marido enojón o que la esposa tremenda o que los hijos ingratos, no están para eso. Están para que los ames y para que aportes lo mejor de tu propia cosecha, de tu propio esfuerzo. O sea, una persona que te genera
malestar es para templar tu paciencia. Una persona que quizás es floja y que la tienes que estar ayudando, de alguna forma te enseña los opuestos para que saques las cosas positivas de cada experiencia. El mal está ahí para que lo trasciendas en bien. Eso es lo que diríamos por aquí. Entonces, ese es más o menos. Y aquí esto cierra. Y Agustín, o San Agustín, Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que tú quieras. O sea, el concepto es ama y no importa lo que hagas, pero hazlo con amor. Órale, está cañón, está cañón. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque dice, si callas, callarás con amor. O sea, voy a callarme, pero me estoy callando porque primero estoy en el amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando hay amor, que el amor es la conexión, la integración con el otro, es ver lo bueno, es la caridad, es la compasión, es la paciencia, es la tolerancia, es la mansedumbre, es la compasión. Me quedo callado porque no quiero generar una palabra discordante. Me quedo callado por amor. No pongo los trapitos al sol, los trapos sucios de mi prójimo y los mantengo cerrados por amor. Soy paciente, soy indulgente. La palabra indulgencia suena religiosona, pero la indulgencia tiene que ver con eso, con la comprensión del otro, anteponer el amor a todas las cosas. Y eso es bien bueno. Esto reflexiónalo muy bien. Haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. O sea, primero la paz y luego lo demás. Primero la paz, luego lo demás. Primero el amor y haz lo que tú quieras. Y hay una frase del maestro que no se entiende, pero es importante hacerlo. Y no es cuestiones religiosonas, aunque pareciera. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y usted vino a mí. De cierto te digo que siempre que habéis hecho estas cosas a uno de estos hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. Yo me pongo a pensar qué pasaría si tuviéramos a un Jesús en la calle, o un Jesús hambriento, o un Jesús enfermo, o un Jesús abandonado, o desnudo, o un Jesús incomprendido. Es curioso que casi toda la humanidad se volcaría en ayudarlo, porque mira, ahí está Jesús, y Jesús tiene hambre o tiene sed. Pero curiosamente no vemos que Jesús está en todas las personas que pueden estar necesitando estas cosas. O sea, no nos acostumbramos. ¿Por qué? Porque es maluco, porque se lo merece, porque es un vagabundo, un descuidado, bueno para nada. O sea, criticamos y juzgamos y no nos damos cuenta que hay una esencia, una chispa divina latiendo en ese cuerpo y en esa personalidad. Nos cuesta trabajo entender que los demás son reflejo de nosotros y lo que hacemos a los otros se lo hacemos a Jesús y no lo hacemos a nosotros mismos. Es interesantísimo este caso. Y no propiamente, digo, cada quien tiene dones o habilidades o bendiciones que aportar. La claridad, el consejo, la compañía, un trato afable, un abrazo, un perdón, un olvidar las ofensas, las deudas que te están haciendo, que te han hecho, olvidar el daño que te hacen, no ponerte en primer lugar porque eso es orgullo. Es que a mí me duele, es que no puedo perdonar porque he sufrido y sigo sufriendo. Pues seguirás sufriendo mientras sigas en esa tendencia. O sea, perdona. No voy a perdonar porque no lo puedo olvidar. No olvidas lo que ahorita te hicieron, pero lo que tú has hecho, entonces trata al otro como quieras que te traten. No hagas al otro lo que no quisieras para ti. Trata al otro como si fuera Jesús mismo, el que está ahí enfrente, a tu lado, en tu casa. Es muy difícil. Realmente es muy difícil porque no estamos acostumbrados. O sea, la conciencia crística es una práctica diaria y es un vencimiento y es un conocerte a ti mismo, cuestionarte a ti mismo y operar un cambio que realmente ha costado más de 2000 años tratar de implementar en la Tierra. O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque hemos tardado mucho tiempo en responder. En los planos superiores hay entidades como el Cristo y ahí todos se ayudan. Y la mayor felicidad que tienen es ayudar al otro, sacrificarse por el otro, renunciar al bien personal por el bien del otro.
Buscar la satisfacción de lo que da el dar para que las demás personas crezcan. Es increíble esto. Entonces, bueno, aquí ya estamos casi terminando. Voy a dar un pequeño espacio para comentar. Tú eres un ser eterno. Aquí estás, el cuerpo se va a ir, se va a podrir, se va a incorporar a la tierra. Eso es que ni qué, eso nos va a tocar a todos. Tenemos un cuerpo físico. Y al tener un cuerpo físico, pues ya estamos cerca de ese paso de dejar el vestido, la vestimenta aquí, pero tu esencia es eterna y perfecta. O sea, tu esencia es perfecta y tu ser es eterno. Y dice, ¿qué harías con tu vida si fueras eterno? Digo, ching, ¿qué haría con mi vida si fuera eterno? No, pues me dedicaría a trabajar, a hacer dinero, a tener una familia, qué sé yo. Ok, válido. Pero ¿qué harías? ¿Harías algo más? Si eres eterno, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu sentido de la eternidad? ¿Por qué eres un ser eterno? ¿Qué se espera de un ser eterno? Los eternals, ¿no? Los seres dioses que son eternos. Por ejemplo, si eres un ser eterno que ya lo concientizaste y que la muerte es una transición, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué conciencia te vas a llevar al otro lado? Entonces, ¿qué harías si con tu vida, si no tuvieras que trabajar por dinero? ¿Qué harían ustedes si no tuvieran que trabajar por dinero? ¿Qué harían con su vida? Si no vivieras para complacer los deseos e impulsos y caprichos de tu ego personalista. Digo, tienes que comer, tienes que vestirte, sí. Pero hay deseos, impulsos y caprichos egoístas que son propios de la personalidad humana y que esos generan sufrimiento a otros o buscan sacarle partido y provecho en la vida de los demás. ¿Qué harías si tu tiempo de vida aquí ya estuviera determinado y cercano? Ponle, hoy es tu último día, mañana, 5 años, 3 años, 10 años, 1 año. ¿Qué haría si me tengo que ir? Me están agarrando con las manos en la masa haciendo el pan que quiero hacer para compartirlo, o me están agarrando haciendo mal uso de la energía vital, explotando a los otros, sacando provecho a través de la mentira, del engaño, odiando, no perdonando, no soltando el pasado, no soltando a las personas, explotando a los demás. Entonces, si tuvieras un tiempo determinado de vivir aquí y que ni modo te tienes que ir, que te llaman, no sé, como te tocan la campanita y dicen hasta aquí llegas, entonces, ¿qué harías si estás en ese proceso? Que todos lo estamos realmente. Y estás satisfecho con tu transformación personal, es decir, con lo que veíamos de ir limpiando los defectos y adquiriendo y desarrollando virtudes, y también con las obras del bien y bondad que has podido realizar en tu estancia en la tierra. ¿Qué más de bien puedes hacer? ¿Qué más de bien has estado omitiendo? ¿O cuál es el bien que pudiste hacer y no lo hiciste? Todavía tienes tiempo, tenemos tiempo para rectificar. Se puede hacer a través de la oración, a través del deseo sincero de rectificar y corregir el mal causado. Es más, si no lo puedes hacer porque ya no está la persona viva o no la puedes contactar, hazlo con otras personas. Tiene el mismo resultado, todo depende de ti. Lo único que te debe importar es qué sale de ti, en palabra, pensamiento, sentimientos y obra. ¿Qué lecciones aprendiste en este periodo en la tierra? ¿Y qué dejas pendiente para la otra vida? Oye, no lo sé. Sería bueno preguntarle a tu yo divino o no. ¿Qué tengo que aprender, Padre, en esta vida? ¿Qué me falta? Ayúdame a verlo, porque no lo veo. Pero a través del sufrimiento y del malestar, de las condiciones inclementes de la vida, te lo van a presentar. O va a caer como una lección de sorpresa. Pero es mejor que uno lo pida antes. Porque realmente cuando llega de sorpresa es porque realmente uno no le importa la lección, no le importa ese aprendizaje. Entonces la vida misma, que es Dios, Dios es la vida, por muy injusta que se ve obligada, por decirlo así, a mandarte la prueba, mandarte la experiencia, porque es una lección que tú mismo planificaste vivir, aunque te duela. Entonces no hay que dejar nada pendiente en esta vida. Hay que estar en paz con los demás, con Dios y con uno mismo. Ese sería el camino que sugiero. Entonces esto es simple reflexión, que lo tome quien quiera y el que no, pues no pasa nada. Tenemos toda la eternidad por delante, ¿no? Muy bien, entonces déjenme ver, ya estamos terminando. Ya prácticamente terminamos porque la idea es platicar un poco.
Les comenté que había un concepto, ¿cómo le llaman? Un perfil que me permito sugerir a todos porque es como tratando de sacar las ideas claves y darle una conformación para que se pueda recordar más fácilmente, se pueda entender más fácilmente. Esto viene así. Por ejemplo, prioriza lo verdaderamente importante en tu vida. Tu transformación personal, tu reforma moral, tu reforma íntima. Que eres medium, que eres profeta, que tienes capacidades científicas, que eres psicólogo, parapsicólogo, que eres lo mejor en la profesión, en el oficio o en el servicio que estás dando. Eso es bueno. Pero la pregunta del millón, ¿qué es realmente lo más importante? Tu transformación personal. El servicio que das al prójimo es muy bueno, pero el mayor servicio es la fidelidad a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué ponen a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué? Porque el modelo que vas a tratar de limpiar y pulir y actualizar es el modelo de la esencia divina en ti, que está aprisionada por el ego y por todas las cosas que tenemos. Entonces, el verdadero trabajo es consigo mismo. Decían antiguamente que el mayor servicio es adorar, es darle como la reverencia a la divina presencia yo soy. Y eso lo entendieron mal porque era como, ay, vamos a adorar a Dios o a Jesús o a la divina presencia, pero más arriba de nosotros. Y el concepto es al revés. El amar a Dios sobre todas las cosas es contactar a Dios en ti para que de ahí se exteriorice, germine. Dios no lo veas como una entidad externa en el cosmos, allá en los cielos. Ni a Jesús lo veas como una entidad independiente de ti. Todo está en ti. O sea, Dios está en ti a través de su conciencia, a través de su esencia divina que comparte contigo y eres tú mismo. Jesús está a través del trabajo personal de transformación moral que haces en el día a día. Y Jesús está en nosotros, en los demás, a los cuales tienes que servir impersonalmente. Entonces a Dios no lo veas allá en los cielos, ni en una iglesia. A Jesús no lo veas en una cruz, ni tampoco lo veas, por ejemplo, en una iglesia, y no lo veas como un modelo divinizado, porque es lo que menos le interesa y le importa. Lo que quieres, dice, la segunda venida de Jesús, no va a venir en los cielos, en nubes, etcétera. La segunda venida es cuando tú le das cabida para que la venida sea a través de tu transformación personal. Entonces, aquí tenemos al ego, aquí tenemos al yo humano, aquí tenemos al Cristo, Jesús el Cristo, el modelo crístico que late en nosotros, y aquí tenemos a Dios mismo en nosotros, que nos impele, nos impulsa a trabajar para descubrir el diamante que somos y dejar descubierto, dejarlo exhibido para servir, para ser un canal de bendiciones. Entonces, fíjense, el primer principio, el punto I, Isaac promía. Isaac promía parece que no significa nada. Pero el primer principio es el ideal. Define tu ideal. Oye, quiero ser como Jesús. Es mucho camisón para Petra, decía Connie Méndez. Ok, empieza por la paz. Empieza a trabajar la paz, el amor, la paciencia, la tolerancia, la compasión, la generosidad, el dar. Es un ideal bueno. Empieza con un ideal. Y después dice, sirve. O sea, ponte a chambear, ponte a trabajar. Sirve fraternalmente. Es decir, sé un canal de bendiciones, de fraternidad, de amor al prójimo. El ideal y después sirve. O sea, primero un ideal, un objetivo en la vida y el otro, ponte a usarlo, el músculo que creaste, el ideal que tienes, sirviendo. Luego es aprende. Después de servir, que es amar, es aprende lo que no sabes. Conoce lo que no sabes, conócete a ti mismo, conoce las leyes, conoce los principios, conoce cómo opera el plano espiritual, cómo opera la transición a la muerte, qué te vas a encontrar en el otro lado, cómo son los seres que han avanzado en la evolución más que tú, cómo son los seres que han retrocedido o se han estancado en la evolución y están peor que tú, cómo son los seres que sufren, por qué sufren, cuáles son las leyes que operan. Hay mucha enseñanza psicológica, metafísica, espiritual, espírita, para que se quede uno en esta vida sin aprender nada. O sea, irse al otro lado y llegar como sordomudo, por decirlo así, llegar pues como diciendo, no sé ni qué jabón ni qué marca me patrocinó en la vida y no sé para dónde voy. Entonces, por ejemplo, decíamos que Chico Javier escribió más de 460 libros. Joana de Angelis estudió la psicología de Carl Jung y se dedicó más de 50 años a estudiarla
y traerla en el conocimiento, en el caso de la línea de Kardec. Hay tanto que aprender, Carl Jung, o sea, hay Edgar Cayce, Connie Méndez, hay tanto que tenemos que aprender del mundo en el más allá, que es el más acá, es el mundo mayor. O sea, el mundo de la Tierra es un mundo insignificante. Aquí tenemos 70, 80 años. En el plano, del plano espiritual nos tardamos más de, pueden ser 500, 1000, 2000 años. Entonces aprende lo que hay allá, conociéndolo acá. Que no te agarre de sorpresa la muerte y diga, chin, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué soy yo? O sea, hay que aprender. Conoce, aprende las leyes, principios. O sea, ya no estamos en la Edad Media ni en la Santa Inquisición para quedarnos ignorantes por lo que nos enseñan las instituciones religiosas. Hay que buscarle, esto no me satisface, esto sí. Hay que ser científicos, investigadores. El conócete a ti mismo como elemento fundamental, pero ya tienes el ideal, ya estás sirviendo y ya estás aprendiendo, por ende te vas a conocer. Y hay otra, el PRO, que sería el apellido, paciencia y perseverancia, la ciencia de la paz, la paciencia. La reforma íntima, que es la reforma moral, ya es trabajar en sus propios defectos, pulir los defectos, quitar defectos y pulir las virtudes. La oración como elemento fundamental de conexión con el Padre-Madre. Aquí voy a pedir que se haga la voluntad del Dios superior. Y el segundo apellido, que es mía, es la meditación, aprender a escuchar. La intuición, que es la práctica de la voz de Dios, aprender a escuchar y obedecer. Y la A, que es la atención en positivo, es el autocontrol. La atención, recto pensar, recto sentir, recto actuar, recto hablar. Entonces, no está complicado. Empecemos con lo primero. Empezamos lo segundo. No sé dónde servir. Pídele al Padre que te diga cómo, cuándo y dónde. Que te dé oportunidad de servir en la primera ocasión que se te presente. Muchas veces se nos presentan ocasiones para servir y le decimos a Dios acá en la oración, pero ya en la vida práctica, pues se nos olvida y no vemos la posibilidad de trascender nuestra propia esfera. Aprender, ¿qué tengo que aprender? Fíjate, hay más de 1000 libros de conocimiento espiritual y conocemos quizás el 1%. De hecho, ahorita el libro 12 lecciones de espiritualidad que vamos a arrancar la lección 1, es uno de los libros mejores que yo he visto, pero hay muchos. O sea, hay enseñanza por todos lados. El Internet nos permite acceder a todos los centros de conocimiento del mundo. Aquí conócete, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no buscas conocerte, o sea, con la pena, ahí sí estamos reprobados. Si no buscas conocerte y cultivarte, cultivar el jardín interior de flores benéficas y cortar las cizañas, estirparlas, ese bosque o ese jardín se va a convertir en un hervidero de alimañas. Muchos de nuestros hermanos que están equivocados y que en la delincuencia, en la drogadicción, en el deseo de hacer daño al prójimo, están así, dejaron que la cizaña, que la maleza, pues creciera y opacara a las plantas benéficas y curativas, las plantas buenas. Entonces aquí el ideal, reflexionemos esto, si les parece, en la palabra esta de la paciencia, la vamos a tocar hoy, y el autocontrol. No es difícil cuando estás conectado a Dios. Si te cuesta trabajo es que te falta más oración y meditación. Es que me gana lo externo, es que no puedo con mis defectos, es que tengo esta tendencia y no me la quito. ¿Por qué? Porque tus ojos, tu atención está volcada a seguir enriqueciendo las ilusiones del plano material. Estás enriqueciendo, creando una realidad que ya está hecha, pero es un gancho para poderte seguir sacando la energía, para que sigas sembrando cosas ilusorias, cosas que no tienen beneficio auténtico, que no perdura. Entonces, aquí termina esta parte. Aquí vamos a hacer un espacio antes de pasar a dar la tarea, porque todavía falta una partecita. Entonces, espero que se haya entendido, que haya quedado claro y cualquier cosita pues la platicamos. Por favor, si quiere alguien comentar de esta temática, que es un poco fuerte, espero me disculpen lo fuerte que soy a veces, los comentarios que no van contra nadie en particular, simplemente es una exhortación que se hace con la mejor buena intención. Yo estoy en el proceso, estoy en el camino, no soy perfecto, quitándole poder, aunque mi interno sí es perfecto, a través de esa búsqueda de limpiar y depurar
y acercarme a mi origen, a mi fuente, pues voy creciendo poco a poco. Todos estamos en este camino. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Cómo la ven? Si tiene alguien que comentar. ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algo que quisieran no discutir, pero sí amplificar? A ver, Lorena, por favor. Hola. Pensé que iba a participar José. A ver, no es que vi su mano, pero si es José. A ver, José. Pues creo que nos cuesta mucho, pero debemos perseverar en ello, porque a veces, ya sean los vecinos, nos quieren sacar así como que de quicio, pero pensamos en la paciencia y que tengo que perseverar, y mejor hacemos oración, como dice, hacemos oración como lo que nos mandaste a hacer oración, como la oración que nos mandaste por los vecinos y por todas las cosas que se nos vienen. Sí, que sí algunas veces hay que tomar medidas en el plano, en cuestión de, por ejemplo, si vienen a tirarme la puerta, por ejemplo, algunas personas que son vagabundos, sí tengo que pedir que se establezca el orden, la justicia. Aquí la palabra clave tiene que ver mucho con el autocontrol personal. Puede uno hacer las cosas no buscando el mal para la otra persona, pero sí para restablecer el orden. Porque algunas veces podemos caer en el extremo de ser muy complacientes, dejados y abandonados e impedir que el orden se restablezca. Algunas veces por querer ayudar a alguien, puede uno darlo todo y esa persona no tiene los méritos, digámoslo así, para darle toda la ayuda a vida y por haber, porque no se esfuerza, no concientiza su tendencia al error y no le ayudamos mayormente. Cuando no se puede de otra forma, que no hay otra condición, sí, a través de la oración se puede demandar orden, equilibrio, justicia, y siempre procurando controlar la vibración emocional, que no sea negativa, con odio, resentimiento, deseo de hacerle mal a la otra persona. Muy bien. Bueno. Y por ejemplo, pensando ahora he estado pensando en que fuimos al súper y pasamos en la supervía y todo eso, y vi a una persona pidiendo dinero, que le están haciendo diálisis, porque ahí traía su bolsita de medicamento colgando, que le ponen eso, ¿no? Para en la diálisis. Y dije yo, ¿cómo poderle ayudar? Si quería yo ayudarle, pero se pone en una supervía que van a velocidad, ni cómo. Y me quedé pensando, ay, ¿por qué no se ponen en un lugar donde esté un semáforo X? Pero pues ahí ni cómo ayudar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bendecir a la conciencia crística de esa persona. Hay situaciones karmáticas que por más que haga uno, puede uno quizás aminorar un poco el dolor, el sufrimiento. Pero hay aprendizajes forzados que nos vemos impelidos, nos vemos forzados a vivir, experimentar. Por ejemplo, alguien que pierde todo, que se queda, no sé, una persona que pierde la vista. Hay tantos eventos que pueden ser karmáticos, que son de compensación y de un aprendizaje mayor. Pero ante todo, hacerlo como el maestro lo hacía. Buscar hacer el bien en todo momento. Buscar consolar, buscar apoyar, inclusive con una oración profunda del bien hacia el otro, ya nos ayuda, nos aporta. El irradiar la oración hacia el bien del otro nos enriquece la propia aura, ¿no? Por decirlo así. Muy bien. Gracias. Gracias. Lorena, por favor. Sí. Hola David, todos. Hola. Bueno, no sé cómo, por dónde empezar, pero quiero empezar por esta palabra que me resuena más, es la de autogestionar. La cambio por controlar. El controlar me suena más como
como una especie como me resisto a, entonces para mí me resuena más la de autogestionar para este manejo de la autoobservación, ¿no? El acecho, como dice una filosofía de vida, y es observarme en todo momento, hacerme consciente de estas emociones, hacerme consciente de esta energía que estoy manejando, hacerme consciente de cómo a través del otro me espejeo, cómo a través del otro pues, me está dando este aprendizaje para mi propia evolución. Entonces, no es una situación en donde se maneje el ego de yo sobre el otro, sino que se maneje desde el yo soy y cómo soy, ¿no? En mis emociones e ir como capa tras capa para finalizar con mi yo físico, como dices, cómo se da el efecto de yo conmigo y de mi yo con los demás. Y también en esta filosofía es el agradecer y bendecir todas mis relaciones, iniciando conmigo misma y mis relaciones con todos mis vínculos, padre, madre, hijos, mis relaciones con las amistades, mis relaciones con los seres vivos, con todo ser animado e inanimado, ¿no? Incluso, porque es como me relaciono, me vinculo a lo mejor con una taza que tiene también este elemento, ¿no? Y que en todo está ese gran espíritu, ¿no? Esa divinidad, ese amor infinito, esa conciencia divina. Y pues bueno, muchísimas gracias, David, por esta oportunidad, por todo esto que haces y pues que trascienda. Muchas gracias y a todos también por su presencia. Gracias, Lore. Gracias por tu aportación. Sí, lo más importante que comentaba Lore es eso, concientizar a Dios en nosotros. Por ejemplo, tengo un cuerpo, tengo células, tengo un esqueleto, tengo algo que me sostiene y me mantiene aquí. Tengo una mente para pensar, tengo una palabra, una voz para expresar bien, bendiciones. Tengo un corazón que late y que refleja el latido de Dios. Y ese latido es el recuerdo de que Dios está conmigo, yo soy Dios. Y tengo que, digámoslo así, como que corresponder a esa valoración que Dios me da, dándome todo para ser feliz, para estar aquí, para aprender como estuviera en mi escuela, ¿no? Entonces a Dios lo podemos ver, por ejemplo, como dicen, en el agua que tomamos, en el alimento que Dios nos permite comer, y en toda experiencia, buena o mala, siempre está Dios si lo queremos ver, si lo podemos, si lo pedimos buscar o encontrar. Entonces eso sería como una conciencia crística, la conciencia de Dios en el día a día. Voy a permitirme pasar a la tarea. A ver. Muy bien. Aquí está la tarea. Y la tarea no termina con lo que ya les dije. Les sugiero adquirir una libreta para que describan cuál sería la mejor versión de ustedes mismos. Pueden poner una lista de las características que tienen y luego pueden poner una flechita indicando a qué quieren cambiar. Por ejemplo, si son pacientes, pueden decir quiero aprender a ser paciente y compasivo. Si son intolerantes, obviamente quiero aprender a estar en paz para ser luego tolerante. Si tengo esto, quiero lo otro. Entonces están trabajando en su propio diseño de ustedes mismos para tratar de buscar la mejor versión. Y por ende también empezar con un ideal espiritual, que ya lo vimos, puede ser la paz, el amor, la compasión, la alegría, el disfrutar la vida, el agradecer, la gratitud. Empezar a trabajar con un ideal espiritual, que es como una cualidad de Cristo, de Jesús. Tratar de establecer un horario de oración y meditación en el día a día. Revisar mi relación con Dios, con la vida, cómo veo a la vida, que es un reflejo de cómo veo a Dios, y cómo con Jesús como modelo a imitar, cómo me resuena, si me suena, no me suena.
me siento que rechazo esto, o si le entro o no. Ya estamos trabajando con la paciencia y vamos a mantener el control de la atención, tratar de controlar la atención en positivo y mantener la paciencia. Ahora vamos por el control de las emociones. Por ejemplo, en mi palabra, si la palabra está teñida con una emoción destructiva, de odio, de resentimiento, de coraje, la emoción se manifiesta mucho en la palabra. Entonces aquí el control de la emoción puede ser que no emita ninguna palabra, pero hay una emoción que me carcome, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. Es un trabajo de toda la vida, esas tres. Vamos a buscar sacar conclusiones de la sección de frases, que aquí se las puse. Estas son es la sección de frases o textos, frases para reflexionar. La idea es que hagan una reflexión y una valoración de lo que les dice esas frases. Y el capítulo 1, cooperación, 12 lecciones de espiritualidad. Tratar de divulgar esto, de darle me gusta, de hacer comentarios para que esto pues se extienda y pueda ser compartido. Entonces voy a pasar ya rápidamente a la introducción porque ya no va a haber tiempo. Para la otra sesión ya vamos ¿cómo se llama? Vamos a revisar el capítulo. Pero era importante esta parte del conocimiento. Creo que era la parte más importante para la próxima sesión. Vamos a hablar sobre el primer capítulo, que es cooperación. Cooperación tiene que ver con el concepto de aprender a ser un cooperador o creador de una comunidad fraterna. Cooperar significa cooperar con la voluntad del yo soy, del yo superior, haciendo la voluntad del yo soy o del yo superior, tratando de ser un canal de bendiciones y tratando de entender, de concientizar qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi casa, con mi familia, en mi entorno laboral, en la escuela, con las personas que encuentre, con los amigos, con los enemigos, con las personas nuevas que van a llegar a mi vida. El concepto de cooperación es un concepto altísimo, por eso está como primera lección o la primera instrucción. En esta parte se pregunta, ¿qué deseas que haga, Señor? Y todos aquellos que busquen en su nombre, que busquen la respuesta de esa pregunta, van a encontrar sin duda la respuesta. Esto va para aquellos que decimos, es que yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé dónde puedo servir. ¿Por qué? Porque quizás no lo estoy preguntando de manera sincera y honesta y profunda a Dios para que guíe mi intuición, mi capacidad de discernir mi camino. La pregunta es, oración, ¿qué deseas que haga, oh Señor? Y todos aquellos que la busquen la respuesta en su nombre, van a encontrar sin duda la respuesta. Se dice aquí que la meditación y oración son importantísimas. Es lo más valioso como herramientas de conexión con Dios, pero realmente no son suficientes. ¿Por qué? Porque para realmente transformarse y hacer el puente, para la transformación personal, se requiere la verdadera comprensión de nuestra herencia natural como seres espirituales que somos. Y esto únicamente se va a lograr a través de la lección de la cooperación. Es decir, trascendiendo nuestra propia esfera personal en pro de ayudar a la comunidad, a los demás, que eso llamamos cooperación, es como se tiende el puente de Dios hacia mí y de mí, que soy Dios, hacia los demás. Esa sería como la introducción. Cooperar no solo es entrar en relación con los demás. Es que yo coopero en la escuela, yo coopero en mi casa lavando los trastos. No, cooperar es potenciar un estado del ser, o sea, la conciencia de luz. Al margen de si es obligación para mí hacerlo o no hacerlo, al margen de mis motivaciones o deseos personales, al margen de toda, inclusive mi propia forma de percibir cómo servir, mi deseo mayor debe ser que Dios se manifieste a los demás a través mío, para que de tal forma yo me convierta en un canal de sus bendiciones, como lo hizo Jesús de una u otra forma en mayor o menor grado. Cooperar es prepararse para que el Espíritu fluya a través de nosotros. El Espíritu de Dios, el yo soy, la conciencia de luz, el Cristo, el Espíritu Santo, o como le quieran llamar. Es tener esa conciencia de apertura para que Dios se vaya manifestando de manera natural y espontánea. Entonces aquí le vamos a parar
en esta parte, vamos a después seguir en el dinamismo de la cooperación. Y les pido a todos que estudien esta parte del capítulo 1, el dinamismo de la cooperación, porque con esto creo que fue suficiente. Entonces aquí le vamos a parar. Vamos a hacer un agradecimiento que es importante hacerlo. Les recuerdo que estamos ensayando hacer los Cristos o las conciencias crísticas en esta encarnación. O sea, realmente no es cualquier cosa, no es poca cosa. Desarrollar conscientemente la conciencia crística es muy extraño que en un planeta se haga de esta manera, y menos en un planeta como este. ¿Cuántos seres humanos están en esa intención? Son muy pocos realmente, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces vamos a tratar de hacerlo con todo nuestro deseo, porque lo más importante es la realización de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a aquietarnos. Vamos a hacer respiraciones suaves, profundas. Divino Maestro Jesús de Nazaret, querido hermano, querido maestro, querido amigo, te damos las gracias que nos has permitido recibir estas enseñanzas que están programadas para esta generación. Te pedimos que nos des la humildad, la paciencia, la intencionalidad para tratar y llevarlas a cabo en nuestras vidas. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nosotros queremos ser canales de tu bondad, de tu compasión, de tu sabiduría y de tu amor para nuestros hermanos. Permítenos poder irradiar tu amor, tu paz, tu luz a todos aquellos que se crucen en nuestro camino. Y permítenos quitarle y rebajarle el poder a nuestro ego, a nuestra personalidad, para que no interfiera en tu intención y nuestro deseo profundo de ser canales de tus bendiciones, porque es la forma que nos acercamos más a ti. Pedimos por aquellos que no te conocen, aquellos que reniegan de ti, para que tu espíritu, como una madre amorosa, como una paloma blanca de paz y de amor, los envuelva, los abrace, los cobije en el amor que los eleva y los despierta a su tiempo y a su ritmo. Gracias por esta gran oportunidad de ser instrumentos de tu luz en este plano. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos a la próxima y que pasen excelente noche. Mucho gusto de volverlos a ver a todos. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Un abrazo, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias.